Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjenos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que la razón no puede entender y que la ciencia no puede demostrar. Yo siempre fui una persona escéptica, de esas que no creen en nada que no puedan ver o tocar, pero lo que me pasó hace unos meses me hizo cambiar completamente mi forma de pensar. Ahora sé que hay fuerzas oscuras que existen entre nosotros, y que algunas personas tienen la desgracia de cruzarse con ellas. Mi nombre es Mario. Tengo 32 años y soy de un pueblito cerca de la capital. Nunca tuve muchas oportunidades en la vida, así que cuando conseguí el trabajo de guardia de seguridad en una fábrica de ropa a las afueras de la ciudad, lo tomé sin pensarlo 2 veces. El sueldo no era malo y el trabajo parecía sencillo. Solo tenía que hacer rondas por el lugar durante la noche y asegurarme de que todo estuviera en orden. Eso fue lo que me dijeron. Lo que no me dijeron fue lo que me esperaba en ese lugar maldito. La fábrica era enorme. Un edificio viejo de 2 pisos con pasillos largos y oscuros. Durante el día trabajaban como 50 personas en las máquinas de coser, pero en la noche el lugar quedaba completamente vacío. Solo yo y el silencio. Los primeros días fueron normales. Hacía mis recorridos cada hora, revisaba las puertas, las ventanas, y me sentaba en la garita de entrada a ver videos en mi teléfono para pasar el tiempo. Pero todo cambió la noche del martes. Era mi 5ª noche de trabajo y ya me estaba acostumbrando a la rutina. Eran las 2 de la mañana cuando salía a hacer mi ronda habitual. Llevaba mi linterna en una mano y las llaves de la fábrica en la otra. El lugar estaba en completo silencio. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos sobre el piso de cemento. Caminé por el área de producción. Revisé las oficinas del primer piso y luego me dirigí hacia los pasillos de atrás, esos que daban a la zona de carga y descarga. Fue entonces cuando lo vi. Una especie de bola negra cayó del cielo justo al final del pasillo. Hizo un ruido seco al golpear el suelo, como cuando algo pesado cae desde muy alto. Me quedé paralizado por un segundo, tratando de entender qué había sido eso. Mi primera reacción fue pensar que había sido un ave. Tal vez un búho o algo así que había chocado contra el techo. Esas cosas pasan, ¿no? Los animales a veces se desorientan en la noche. Caminé despacio hacia donde había caído esa cosa, alumbrando con mi linterna. Mis manos temblaban un poco, aunque no sabía muy bien por qué. Cuando llegué al final del pasillo y alumbré hacia el piso, lo que vi me dejó helado. No era un ave. Era una mujer. Estaba agachada en el suelo, completamente vestida de negro. Su ropa parecía hecha de trapos viejos y sucios, todo desgarrado y manchado. Tenía el cabello largo y negro que le cubría la cara como una cortina. Estaba en una posición extraña, como encorvada, con las manos apoyadas en el piso, y estaba haciendo unos ruidos que nunca voy a poder olvidar. Eran como gruñidos mezclados con jadeos, sonidos guturales que no parecían humanos. Como si algo le doliera o como si estuviera tratando de hablar pero no pudiera formar palabras. El sonido salía de su garganta en intervalos irregulares, a veces más fuerte, a veces apenas un susurro. Era lo más perturbador que había escuchado en mi vida. Me quedé ahí parado, sin poder mover ni un músculo. La luz de mi linterna temblaba sobre ella y yo trataba de procesar lo que estaba viendo. ¿Qué hacía esta mujer aquí? ¿Cómo había entrado? ¿Y por qué había caído así del cielo? Nada tenía sentido. Entonces ella movió la cabeza. Fue un movimiento brusco, antinatural, como si sus huesos crujieran al hacerlo. Giró el cuello hacia donde yo estaba, pero su cabello seguía cubriéndole la cara. No pude ver sus ojos, pero sentí que me estaba mirando. Sentí su mirada atravesándome, clavándose en lo más profundo de mi ser, y en ese momento supe con cada fibra de mi cuerpo que esa no era una persona normal, era una bruja. No sé cómo lo supe, simplemente lo supe. Era algo que se sentía en el ambiente,
un tipo de energía oscura y maligna que emanaba de ella. El aire mismo parecía más pesado, más frío. Podía sentir el mal que rodeaba a esa criatura. Di 2 pasos hacia atrás, despacio, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ella siguió haciendo esos ruidos horribles, pero no se movió de su lugar. Seguía agachada ahí, como esperando algo o preparándose para algo. Di media vuelta y caminé lo más rápido que pude sin correr. No quería que me escuchara correr, no quería llamar más su atención. Llegué a la parte de enfrente de la fábrica, a la garita de entrada, y cerré la puerta con seguro. Me senté en la silla y me quedé ahí, temblando, con la linterna en la mano y los ojos fijos en la puerta. Pasé el resto de la noche sin moverme de ese lugar. Cada ruido que escuchaba me hacía saltar del susto. El viento golpeando una ventana, el crujido de las vigas del techo, todo me ponía los nervios de punta. Revisé mi teléfono cada 5 minutos para ver qué hora era, rogando que amaneciera pronto. Cuando por fin salió el sol y llegó el turno del día, salí de ahí casi corriendo. El supervisor me preguntó si todo había estado bien, y yo solo asentí con la cabeza. No podía contarle lo que había visto. Pensaría que estaba loco o que había estado usando drogas o algo así. Además, yo mismo no estaba seguro de lo que había visto. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Pero en el fondo sabía que había sido real. Esa noche no pude dormir. Me la pasé dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez esa imagen de la mujer de negro agachada en el pasillo. Sus ruidos. La sensación de su mirada invisible sobre mí. Pensé seriamente en renunciar, en no volver nunca más a ese lugar. Pero necesitaba el dinero. No podía darme el lujo de dejar el trabajo solo porque me había asustado, así que esa noche regresé. Llegué a las 10 de la noche como siempre. Todo parecía normal. Saludé al guardia del turno anterior y me instalé en la garita. Decidí que esa noche no iba a ir a los pasillos de atrás. Haría mis rondas solo por el área principal y las oficinas. No necesitaba volver a ese lugar. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice 2 recorridos cortos y todo estaba tranquilo. Pero a la 1:30 de la mañana, cuando estaba sentado en la garita revisando mi teléfono, escuché algo. Era ese mismo ruido. Esos gruñidos y jadeos que había escuchado la noche anterior. Venían de los pasillos de atrás. Se me pusieron los pelos de punta. Apagué las luces de la garita y me asomé por la ventana, tratando de ver algo en la oscuridad. No podía ver nada, pero los sonidos continuaban. Eran inconfundibles. Era ella. Había regresado. Me quedé ahí toda la noche, encerrado en la garita con las luces apagadas, escuchando esos ruidos que venían de la parte trasera de la fábrica. A veces se escuchaban más cerca, a veces más lejos, como si estuviera moviéndose por los pasillos. Pero nunca se acercó a la parte delantera. Era como si supiera exactamente dónde estaba yo y hubiera decidido dejarme en paz esa noche. Cuando terminó mi turno estaba destrozado. No había dormido nada y mis nervios estaban hechos pedazos. Sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir así, viviendo con ese miedo todas las noches. Así que decidí buscar ayuda. Fui a ver a mi abuela. Ella siempre había sido una mujer muy religiosa, de esas que creen en Dios pero también en las fuerzas oscuras. Le conté lo que había visto y ella se puso muy seria. Me dijo que lo que había en esa fábrica era algo maligno, algo que no debería estar en este mundo. Me dio una botella con agua bendita que había guardado de la iglesia y me dijo que la echara en el lugar donde veía a esa criatura. El agua bendita iba a ahuyentarla, me dijo. O al menos eso esperaba ella. Esa tarde, antes de mi turno, llegué temprano a la fábrica. Esperé a que todos se fueran y entonces caminé hacia los pasillos de atrás, con la botella de agua bendita en la mano. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de ser valiente. Llegué al lugar exacto donde la había visto la primera noche, agachada en el suelo, y comencé a rociar el agua bendita por todo el pasillo. Recé en voz baja mientras lo hacía, pidiendo protección. Eché agua en las paredes, en el piso, en cada rincón de ese pasillo maldito.
Cuando terminé me sentí un poco mejor, un poco más seguro. Tal vez esto funcionaría. Tal vez esa cosa no volvería más, pero estaba equivocado. Esa noche, cuando comenzó mi turno, todo parecía tranquilo. Hice mi primera ronda a las 11 y todo estaba normal. El pasillo de atrás estaba vacío y silencioso. Pensé que el agua bendita había funcionado. Me sentí aliviado, casi feliz. Por fin podría trabajar en paz. Hice mi segunda ronda a las 12:30. Todo seguía bien. Regresé a la garita y me puse a ver unos videos en mi teléfono para pasar el tiempo. Afuera todo estaba oscuro y silencioso. Solo se escuchaba el viento soplando entre los árboles que rodeaban la fábrica. A la 1:45 decidí hacer otra ronda. Tomé mi linterna y salí de la garita. Caminé por el área de producción, revisando que las máquinas estuvieran apagadas y que todo estuviera en su lugar. Luego fui a las oficinas del primer piso. Todo normal. Entonces caminé hacia los pasillos de atrás. Iba tranquilo, confiado. El agua bendita había funcionado. Ya no tenía nada de qué preocuparme. Llegué al pasillo donde había echado el agua bendita y alumbré con mi linterna. Ahí estaba ella, la bruja. Estaba parada en medio del pasillo, completamente inmóvil. Ya no estaba agachada como las otras veces. Ahora estaba de pie, derecha, como esperándome. Su ropa negra colgaba de su cuerpo como trapos mojados. Su cabello largo y negro le cubría la cara por completo. No podía ver sus ojos, pero sabía que me estaba mirando, y los ruidos que hacía eran diferentes. Ya no eran gruñidos ni jadeos. Eran como gemidos de furia. Sonidos guturales y profundos que salían de su garganta con una intensidad aterradora. Parecía que estaba enojada, muy enojada, como si el agua bendita no la hubiera ahuyentado, sino que la hubiera enfurecido. Me quedé paralizado. La luz de mi linterna temblaba tanto que apenas podía mantenerla fija sobre ella. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en piedra. Ella comenzó a hacer un movimiento extraño con la cabeza. La movía de lado a lado, lentamente, como si estuviera tratando de ubicarme mejor. Y esos ruidos de furia seguían saliendo de su garganta, cada vez más fuertes, cada vez más aterradores. Entonces dio un paso hacia mí. Fue un paso lento pero pesado. El sonido de su pie golpeando el piso resonó por todo el pasillo como un trueno. Y luego dio otro paso, y otro. Venía hacia mí. En ese momento logré reaccionar. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca en mi vida había corrido. No me importó el ruido que hacía. No me importó nada más que alejarme de esa cosa lo más rápido posible. Mis piernas se movían solas, impulsadas por el terror más puro que jamás había sentido. Mientras corría podía escuchar sus pasos detrás de mí. Pasos pesados, lentos pero constantes. Y esos ruidos de furia que se mezclaban con algo que sonaba casi como una risa. Una risa horrible, distorsionada, que me helaba la sangre. Llegué a la garita y me encerré adentro. Cerré la puerta con seguro y empujé la silla contra ella. Me tiré en el piso, temblando, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Los ruidos continuaron durante horas. Podía escucharla afuera, moviéndose alrededor de la garita. A veces se acercaba a la puerta y la golpeaba suavemente, como probando si podía abrirla. Otras veces, solo la escuchaba caminar de un lado a otro, haciendo esos gemidos de furia que me ponían la piel de gallina. No me moví de ese lugar en toda la noche. Me quedé ahí tirado en el piso, abrazando mis rodillas, rezando para que amaneciera pronto. Cada segundo se sentía como una eternidad. El miedo era tan intenso que en varios momentos pensé que me iba a dar un infarto. Cuando por fin comenzó a amanecer, los ruidos se detuvieron. Todo quedó en silencio. Esperé unos minutos más antes de atreverme a mover la silla y abrir la puerta. Afuera no había nada. El pasillo estaba vacío, pero yo sabía que ella había estado ahí. Podía sentir su presencia, como una mancha oscura que había quedado impregnada en el aire. Cuando llegó el turno del día, el supervisor me vio y se asustó.
Me dijo que me veía terrible, que parecía enfermo. Le dije que no me sentía bien y que necesitaba irme a casa. Él asintió y me dejó ir. Manejé hasta mi casa casi en piloto automático. No podía pensar con claridad. Mi mente estaba nublada por el miedo y el cansancio. Llegué a mi cuarto y me tiré en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura parada en el pasillo, vestida de negro con ese cabello cubriéndole la cara. Sabía que no podía volver. No podía pasar otra noche en ese lugar. El agua bendita no había funcionado. Nada iba a funcionar. Esa cosa, esa bruja, había elegido ese lugar por alguna razón que yo no entendía, y no se iba a ir. Al día siguiente llamé a la empresa y renuncié. No di explicaciones. Solo dije que había conseguido otro trabajo y que no podía continuar. Me ofrecieron más dinero para que me quedara, pero me negué. No había cantidad de dinero en el mundo que me hiciera volver a ese lugar. Han pasado 3 meses desde entonces y todavía no puedo dormir bien. Cada noche tengo pesadillas con ella. La veo parada en la oscuridad, haciendo esos ruidos horribles, caminando lentamente hacia mí. Me despierto sudando y con el corazón acelerado, y me toma horas poder volver a conciliar el sueño. A veces pienso en el nuevo guardia que habrán contratado para reemplazarme. Me pregunto si él también la habrá visto. Me pregunto si estará pasando por el mismo infierno que yo pasé. Pero nunca he tenido el valor de averiguarlo. No quiero saber nada más de ese lugar. Lo único que sé es que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Cosas oscuras y malévolas que se esconden en los lugares donde la gente no mira. Y una vez que las ves, una vez que te cruzas con ellas, ya nunca vuelves a ser el mismo. Yo vi a la bruja. Y aunque ya no trabajo en esa fábrica, aunque pongo todo mi esfuerzo en olvidar lo que pasó, siento que ella todavía está ahí, esperando en la oscuridad, haciendo esos ruidos terribles. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, juro que puedo escucharla. Escucho sus pasos pesados en la distancia, sus gemidos de furia que parecen venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo. Y sé, con una certeza que me hiela hasta los huesos, que algún día volverá por mí. Porque hay encuentros que no terminan cuando te alejas. Hay presencias que te marcan para siempre. Y la bruja de esa fábrica me marcó a mí. Ahora vivo con ese peso. Con ese miedo constante de que en cualquier momento, cuando menos lo espere, ella va a aparecer. Tal vez en mi casa, tal vez en la calle, tal vez en mis sueños, que ya no se sienten como sueños sino como visitas de algo real y tangible. Ya no salgo de noche, ya no camino por lugares oscuros. Y cada vez que escucho un ruido extraño, mi cuerpo entero se pone en alerta, esperando ver esa figura vestida de negro con el cabello cubriéndole el rostro, porque sé que no me ha olvidado. Las brujas nunca olvidan, y yo cometí el error de verla, de cruzarme en su camino, de echar agua bendita en su territorio, creyendo que eso la detendría, pero no la detuve, solo la enfurecí, y ahora vivo sabiendo que en cualquier momento, en cualquier lugar, ella puede regresar. Esa es mi condena, mi castigo por haber trabajado en ese lugar maldito. Y no hay escapatoria, no hay forma de liberarse de algo así, solo me queda vivir con el miedo, con la certeza de que mi encuentro con la bruja no terminó esa última noche en la fábrica. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que uno ve y que jamás podrá olvidar, aunque lo intente con todas sus fuerzas. A veces pienso que hay lugares donde lo normal y lo extraño se juntan, donde la realidad se tuerce y muestra algo que no debería estar ahí. Y uno de esos lugares, lo descubrí yo, fue esa gasolinera perdida en medio de la nada. Me llamo Ricardo. Tengo 26 años y soy de un pueblo pequeño cerca de Monterrey. Nunca fui bueno para los estudios, así que cuando terminé la preparatoria, me puse a buscar trabajo en lo que fuera. La vida no es fácil cuando no tienes palancas ni contactos, y uno termina aceptando lo que sea con tal de llevar dinero a casa. Así fue como terminé trabajando en esa gasolinera solitaria, en el turno de noche, en una carretera vieja que casi nadie usa ya. La gasolinera estaba a unos 40 kilómetros del pueblo. Era de esas construcciones viejas,
con las paredes pintadas de blanco que ya se veía gris por el tiempo, y un letrero oxidado que apenas se podía leer. Alrededor solo había campo abierto, algunos árboles dispersos, y a unos 200 metros hacia el norte empezaba el monte. Un monte espeso, lleno de mezquites y huizaches, donde la oscuridad se hacía más densa cuando caía la noche. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. 8 horas de soledad absoluta. El dueño, don Fermín, me había advertido que no pasaban muchos clientes en la madrugada, tal vez 2 o 3 carros en toda la noche si tenía suerte. El resto del tiempo era para limpiar, ordenar los productos, revisar el inventario y básicamente esperar a que pasaran las horas. Las primeras semanas fueron tranquilas, aburridas pero tranquilas. Me la pasaba viendo videos en el celular, escuchando música. A veces hasta me quedaba dormido un rato en la silla detrás del mostrador. La gasolinera tenía una pequeña tienda, un baño que daba asco limpiar y una bodega en la parte de atrás donde guardábamos cajas de refrescos, aceite para motor y otras cosas. Todo muy simple, muy normal. Pero las cosas cambiaron una noche de octubre. Eran como las 2 de la mañana. Hacía un frío raro para esa época del año, un frío húmedo que se te metía hasta los huesos. Yo estaba adentro de la tienda, sentado en mi silla, tomando un café instantáneo que sabía a cartón mojado. Afuera no había ni un alma, solo el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles y el zumbido constante de los focos de la gasolinera. De repente algo me llamó la atención por la ventana. Una figura caminaba por el lado de la gasolinera. Al principio pensé que era un cliente que había dejado su carro más lejos, pero cuando vi mejor me di cuenta de que no había ningún vehículo estacionado. La figura iba caminando despacio, muy despacio, con pasos largos y pausados. Iba directo hacia el monte. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana para ver mejor. La luz de los focos no llegaba muy lejos, pero alcancé a distinguir que era una mujer. Llevaba algo puesto, como una túnica o un vestido largo que le llegaba hasta los pies. Su cabello era largo, negro, y caía sobre su espalda como una cortina oscura. Caminaba sin voltear, sin detenerse, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo extraño era la hora. ¿Qué hacía una mujer caminando sola a las 2 de la mañana en medio de la carretera? ¿Y por qué iba hacia el monte? No tenía sentido. Pensé en salir a preguntarle si necesitaba ayuda, pero algo me detuvo. No sé qué fue exactamente, tal vez instinto, tal vez miedo, pero algo dentro de mí me dijo que me quedara adentro. Así que me quedé ahí parado, viéndola caminar hasta que desapareció entre los árboles del monte. La oscuridad se la tragó por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé inquieto el resto de la noche. No dejaba de pensar en esa mujer. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? ¿Estaría perdida? Pero mientras más lo pensaba, más raro me parecía todo. Su forma de caminar, tan recta, tan segura. No parecía alguien perdido o asustado. Parecía alguien que sabía exactamente lo que hacía. Cuando terminó mi turno a las 6 de la mañana, me fui a casa sin decirle nada a nadie. Total, ¿qué iba a decir? ¿Que vi a una mujer caminar hacia el monte? Sonaría ridículo. Además, no había pasado nada malo. Solo fue algo extraño, nada más. Pero la siguiente noche volví a verla. Otra vez eran las 2 de la mañana. Otra vez ese frío raro que no debería estar ahí. Yo estaba afuera esta vez, llenando el tanque de un carro que había llegado. Era un señor mayor que iba de paso y que apenas me dirigió la palabra. Pagó en efectivo y se fue rápido, como si tuviera prisa por alejarse de ahí. Cuando el carro desapareció en la oscuridad de la carretera, me quedé solo otra vez. Y entonces la vi. Ahí estaba de nuevo. La misma figura, el mismo vestido largo, el mismo cabello negro. Caminaba por el mismo lugar, al lado de la gasolinera, hacia el monte, exactamente igual que la noche anterior. Esta vez sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. No era normal. No podía ser la misma mujer haciendo lo mismo 2 noches seguidas, a la misma hora, por el mismo camino. Me quedé congelado viendo cómo caminaba. Sus pasos eran lentos pero firmes, y en el silencio de la noche podía escuchar el sonido de sus pies sobre el pavimento.
un sonido suave pero constante, como el tic-tac de un reloj. Y entonces sucedió algo que me heló la sangre. A mitad de su camino ella volteó la cabeza hacia mí, y aunque había varios metros de distancia entre nosotros, pude verle la cara. No era una cara normal. Era el rostro de una mujer vieja, muy vieja, con la piel arrugada y manchada, los ojos hundidos en las cuencas, enormes y oscuros como dos agujeros negros. Su boca estaba abierta en una especie de sonrisa torcida que mostraba dientes amarillentos y rotos. Tenía el cabello enredado y sucio cayéndole por la cara, y su expresión era de pura maldad, como si estuviera disfrutando mi miedo. Me quedé paralizado. No podía mover ni un músculo. Sentía como si me hubieran clavado los pies al suelo. Ella me miraba fijamente, con esos ojos horribles, y yo sentía que podía ver dentro de mí, que sabía exactamente lo que yo estaba sintiendo. Duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Entonces ella volvió la cabeza hacia adelante y siguió caminando, como si nada, hasta perderse otra vez en el monte. Cuando desapareció, sentí que mis piernas volvían a responderme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaban sin control. Corrí hacia la tienda, entré de golpe y cerré la puerta con seguro. Me fui directo a la bodega de atrás y me encerré ahí también. La bodega era un cuarto pequeño, sin ventanas, solo con una puerta de metal y un foco que colgaba del techo. Había cajas apiladas por todos lados y olía a aceite y humedad. Me senté en el suelo, en una esquina, tratando de calmarme, de convencerme de que lo que había visto no era real, que había sido mi imaginación, el cansancio, lo que fuera. Pero entonces escuché los golpes. Primero fue en la puerta de la tienda. Golpes fuertes, secos, como si alguien estuviera tocando con los nudillos pero con una fuerza sobrehumana. Pum, 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 una y otra vez. Constantes, desesperados. Me tapé los oídos pero no servía de nada. Los golpes eran tan fuertes que hacían vibrar las paredes. Y luego empezaron en las ventanas. El sonido del vidrio temblando, como si algo lo estuviera golpeando desde afuera, tratando de romperlo. Yo estaba ahí en la bodega, encogido en esa esquina, sudando frío a pesar del aire helado, rezando para que se detuviera, para que se fuera, para que me dejara en paz. Los golpes duraron horas, o al menos así se sintió. No dejaban de sonar. Puerta, ventanas, puerta, ventanas. Un ritmo constante y aterrador que me estaba volviendo loco. Recuerdo que lloré. No me da vergüenza admitirlo. Lloré como un niño porque tenía más miedo del que jamás había sentido en toda mi vida. No sabía qué era esa cosa, esa mujer, esa bruja, pero sabía que no era humana. Sabía que era algo malo, algo que quería entrar, que me quería a mí. Finalmente, cuando ya estaba amaneciendo, los golpes se detuvieron. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido, porque no sabía si todavía estaba ahí afuera, esperando. Me quedé en la bodega hasta que llegó el encargado del turno de la mañana, un muchacho llamado Javier. Escuché su voz llamándome, preguntando dónde estaba. Salí temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Javier me preguntó qué me pasaba, por qué había dormido en la bodega, por qué tenía esa cara. No supe qué decirle. Le dije que me había sentido mal, que necesitaba irme. Me fui directo a mi casa, y ahí mismo, sin siquiera quitarme el uniforme, llamé a don Fermín y renuncié. Le dije que no podía seguir, que tenía problemas familiares, que necesitaba buscar otro trabajo. Él se enojó, me dijo que era un irresponsable, que lo dejaba colgado, pero no me importó. Nada me importaba excepto alejarme de ese lugar. Nunca volví a esa gasolinera, ni siquiera pasé por esa carretera otra vez. Conseguí otro trabajo en el pueblo, en una tienda de abarrotes, con un sueldo menor pero en un horario normal, con luz de día, con gente alrededor, pero las pesadillas nunca se fueron. Todavía sueño con ella, con esa cara horrible, esos ojos vacíos, esa sonrisa torcida. Todavía escucho los golpes en mis noches de insomnio. Y a veces, cuando camino solo por la calle en la noche, siento que alguien me está mirando, que alguien camina detrás de mí con esos pasos lentos y constantes,
No sé qué era esa mujer. No sé si era un espíritu, una bruja o algo peor. Lo único que sé es que hay lugares en este mundo donde no deberíamos estar, donde cosas oscuras caminan libremente cuando cae la noche. Y yo tuve la mala suerte de encontrarme con una de ellas. A veces me pregunto si todavía sigue ahí, caminando todas las noches hacia el monte, esperando a que alguien más cometa el error de mirarla. Y me pregunto qué le habría pasado a esa persona si hubiera abierto la puerta esa noche. Pero en el fondo, creo que es mejor no saberlo. Hay cosas que es mejor dejar en la oscuridad, porque la oscuridad siempre tiene hambre y siempre está esperando.